127 mujeres han sido atendidas en la Oficina de Igualdad de Mérida por cuestiones relacionadas con la violencia de género entre los meses de octubre de 2020 y 2021. La sección Cine y Escuela del Festival de Cine Inédito de la capital extremeña proyectará 5 películas, 4 de ellas de manera online y una presencial, que están dirigidas a los más de 3.600 alumnos de centros educativos que participan en esta actividad. El Centro de Profesores y Recursos emeritense acoge la muestra con los trabajos ganadores del certamen ¿Qué es un rey para ti?, que este año celebra su 40ª edición. Este martes tendremos cielo despejado, probabilidad de nieblas matinales, temperaturas con mínimas que no sufren cambios y máximas en ligero descenso. Bienvenidos a esta nueva edición de La Picota en su programa número 1286. Comenzamos una nueva semana en la que vamos a repasar los asuntos informativos que nos deja esta jornada. Un total de 127 mujeres han sido atendidas en la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida por cuestiones relacionadas con la violencia de género y 109 reciben ayuda en el punto de atención psicológica. Estos son los datos que ha dado a conocer este lunes la delegada de Igualdad emeritense en la presentación de la campaña municipal para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida, desde octubre del 2020 hasta octubre del 2021, son un total de 127 mujeres atendidas en estas oficinas. Mujeres entre 18 y 35 años suponen el 44,88% de los datos. Después le siguen mujeres entre 36 y 45 años, que es un 29,13%. Principalmente el 76% son mujeres de Extremadura, el resto son de España, un 14,96%, y un 8% son mujeres de otros países. La situación laboral de estas mujeres, pues el 71% son mujeres desempleadas con prestación y un 20% mujeres trabajadoras por cuenta ajena. Mujeres con discapacidad, que también atendemos en el servicio de la oficina, solo un 7,87% de los datos presentados. En esta presentación también se ha avanzado que el próximo 29 de noviembre se reunirá la Mesa de Seguimiento de Actuaciones sobre Violencia de Género en Mérida, que es el órgano en el que se da cuenta del número de mujeres atendidas y que tiene un procedimiento judicial abierto. Aragoneses apela a las principales herramientas con las que cuenta la sociedad para acabar con esta lacra y que son la prevención, formación y educación en igualdad de oportunidades. Y en el punto de atención psicológica, que es otro recurso que tenemos en la Delegación de Igualdad, son un total de 109 mujeres las que están siendo atendidas en la atención psicológica. La población juvenil, las mujeres jóvenes, son las principales usuarias de estos servicios, por tanto también tenemos que prestar y poner el foco en ese rango de edad que hay que llegar con la prevención, la formación y la educación en igualdad de oportunidades. La campaña que ha puesto en marcha el consistorio tiene como objetivo la sensibilización a la población contra todo tipo de violencia que sufren las mujeres, sobre todo contra aquella que no se ve. Por ello se ha elegido el eslogan «Presta atención a lo que no se ve, no seamos cómplices», y se representa gráficamente a través de un iceberg. Este escándalo cotidiano se manifiesta de diferentes maneras y tiene lugar en múltiples espacios, pero tiene una raíz común: la discriminación universal que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo. El Festival de Cine Inédito de Mérida llega a los centros educativos a través del programa Cine y Escuela, en el que se proyectarán películas adaptadas a cada ciclo de edad, tanto de forma online como de manera presencial en el Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación CB.
El día 25 de noviembre tendrá lugar la única sesión presencial con la proyección de la película denominada La primera cita, que aborda la enfermedad del Alzheimer y sus consecuencias. A esta sesión asistirán su director, Jesús Ponce, y la actriz protagonista Isabel Ampudia, que mantendrá un coloquio con los 200 alumnos participantes. La programación va a ser híbrida, es decir, vamos a poder gozar un poquito del cine presencial. El día 25 vamos a ver La primera cita. Esta película está pensada y programada para el alumnado mayor, para chicos y chicas de bachillerato, pero también de ciclo formativo, e incluso, si queda sitio, queremos que se sumen también personas afectadas por el Alzheimer, porque la película tiene ese tema fundamental. Son plazas limitadas, pero todavía digo quedan unas poquitas. Viene el director de la película y la actriz protagonista, Isabel, viene a hablar después con los chavales y chavalas que estén en el visionado de la película para que les transmitan sus dudas y sus inquietudes después del pase. En este programa Cine y Escuela participaron 3.600 alumnos en la pasada edición, una cifra que esperan superar este año. Después, en la programación online, la programación que ya se puede ver en los institutos desde el día 8, hemos programado Las vidas de Marona para los más pequeñitos, que es una película de animación muy divertida, pero también muy educadora desde el punto de vista emocional. Después, para un poquito más mayor, entre 10 y 12 años, contamos con una película, una gran película, una maravillosa película, se llama Supamodo, que está ambientada en Kenia en nuestros días. Otra película fundamental es El pan de la guerra, que principalmente hemos pensado en las edades de secundaria. Y finalmente, para los más adolescentes de nuestros centros educativos, hemos pensado en Dating Amber, centrada en los años 90 en Irlanda. Podemos ver ahora mismo problemas que están en nuestras aulas, en nuestras familias, en nuestro día a día. ¿Eres gay? No soy gay. Sí, lo eres. Y yo también. Un alumno del Colegio San José de Villafranca de los Barros representará a Extremadura en la 40ª edición del certamen ¿Qué es un rey para ti?, en el que han participado más de 60 centros educativos y se han recibido casi 500 trabajos. Este lunes se ha presentado la muestra que reúne los trabajos ganadores de la región en el Centro de Profesores y Recursos de Mérida. Un cómic del alumno Santiago Cuellar Fernández, de 11 años de edad, ha sido seleccionado para representar a la comunidad autónoma en la audiencia que tendrá lugar con el rey Felipe VI. En el mismo se muestra viñeta a viñeta y de forma amena y divertida algunas de las funciones principales del jefe de la corona, entre ellas la de educar a la princesa Leonor. Ya vamos por la edición número 40 y estamos aquí hoy para conmemorar este acto que no pudimos el año pasado, y vamos a hacer también público el nombre del ganador que va a representar a Extremadura en la audiencia con el rey, con su majestad el rey. Han participado 63 centros, 498 trabajos. Aquí se exhiben 40 trabajos de los finalistas de 10 colegios, colegios, institutos y colegios concertados. La creatividad de los colegios, y notamos también que cada vez se hacen más trabajos en digital y visuales, es decir, que el concurso va evolucionando a que sea menos escrito y más visual, ¿no? Con un arte, digamos, más conceptual. En la información meteorológica, poca novedad para este martes, más allá de las nieblas matinales que se pueden formar en las primeras horas de la mañana y temperaturas frías que se están dando en nuestra región, sobre todo durante la madrugada. De esta manera, en esta segunda jornada de la semana tendremos cielo poco nuboso. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios y máximas en descenso ligero, registrándose 5 y 18 grados en Mérida y 4 y 17 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán flojos entre el norte y el este.
La decisión de reformar o quedar como está el sistema de pensiones debe ser consensuada entre el Gobierno, la oposición y los agentes sociales. Algo difícil pero no imposible en estos tiempos, dada su importancia. Así debiera ser, porque nos jugamos mucho todos los españoles, tanto las generaciones próximas a su jubilación como las futuras. Los disparates que se han cometido años atrás con el abuso de este sistema lo estamos pagando todos. Y para quienes en este momento estamos activos surge la preocupación por cómo serán nuestras futuras pensiones. Pero como les decía al comienzo, este es un tema muy sensible que debe ser tratado con el mayor de los consensos, tal como se hizo en el Pacto de Toledo, porque no podemos permitir que se ponga en peligro la estabilidad del sistema, pero tampoco jugar con el único paraguas de ingresos que han de recibir las próximas generaciones. La sensatez y la lógica han de primar en este tema. Esperemos que así sea. Buenas noches. Si quieres que tu coche no se queje cuando necesita una reparación, no te la juegues. Chapa, pintura, mecánica y repuestos. Trabajamos con todas las compañías de seguro y realizamos los trabajos de chapa y pintura en 24 horas. Cuando tengas que reparar, no te olvides, ven a Talleres Silva, frente al recinto ferial. Entramos a analizar los temas más candentes que nos deja este comienzo de semana, este lunes 15 de noviembre, con nuestros picoteros. Hoy, para acompañarnos en este debate, en esta tertulia de los asuntos más trascendentales, tenemos con nosotros a José María Paredes. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien? Pues muy bien. Y contento. Ayer ya se clasificó España, que también era uno de los problemas que teníamos. Menor, un problema menor, pero era la ilusión de tantos futboleros que hay. Anda, que también el jugador que dijo que si no se clasificaba España no pasaba nada, bueno, tela también, ¿no? Tiene que haber gente para todo. Juan José Hernández, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, exactamente igual que José María. Y hablando de la selección española, bueno, es un problema menor, porque lógicamente tenemos un problema mayor en España, que es Pedro Sánchez, pero bueno, que siempre hay que confundir. Bueno, hablaremos de él, hablaremos de Pedro Sánchez después. Antes vamos a quedarnos con una concentración que este sábado tuvo lugar en la Plaza de España de Mérida, de la Asociación de la Plataforma por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, en el que reclaman al resto de los grupos parlamentarios y al propio ministro de Migraciones y Seguridad Social, Escrivá, que retire la primera fase de la reforma de las pensiones que plantea el Ejecutivo Nacional. Reclaman, como decimos, también a los distintos grupos parlamentarios que se opongan a la aprobación de esta reforma, de esta primera fase, y también reclaman unas pensiones mínimas equiparables al salario mínimo interprofesional. Bueno, el tema de las pensiones, como saben, ahora está candente, se está hablando precisamente de la subida de las cotizaciones, un 0,4% por parte de la empresa y un 0,2% por parte de los trabajadores, así como la ampliación del periodo para el cómputo del cálculo de las pensiones de 25 a 35 años, que sería prácticamente la vida laboral de la gran mayoría de quien la cumple, de ahora en adelante esos 35 años. En cualquier caso, vamos a pulsar la opinión en esta primera referencia aquí precisamente sobre este tema de las pensiones. Juan José. Bueno, pues la manifestación que hubo en Mérida fue una de las más que hay en España, y todas con el mismo eslogan, ¿no? Es decir, hay que no permitir que se suban que suban las cotizaciones sociales, que se aumenten los años para calcular la pensión y que se retrase la edad de jubilación. Todo esto queda muy bien, pero es que el gobierno lo tiene muy difícil porque debido a la transparencia que tiene este gobierno, la semana pasada nos hemos enterado que de alguna forma tienen firmado un contrato con Bruselas, que una de las especificaciones que dicen se traduce en recortar las pensiones. Entonces lo tiene realmente difícil, porque tiene una dualidad. Primera, si recorta las pensiones, a ver cómo se atreve a decirle a los pensionistas que le va a bajar las pensiones, teniendo a la vista unas elecciones en que una masa importante de jubilados y futuros jubilados
le van a decir, oye, como me recorte aquí un duro, no te voto. Ese es uno de los dilemas. Y el segundo es que le dice Bruselas, oye, si no cumple las condiciones que ha firmado con nosotros, pues el dinero no va a llegar. Entonces es que tiene ahí Pedro un dilema importante, que hago, bajo las pensiones para que me vote o no cumplo lo firmado con Bruselas para que no me manden el dinero que a la vez necesito para ganar las elecciones. Es decir, Pedro lo tiene complicado ahí. Ya ha llevado al Parlamento una parte, vamos a llamar una parte amable, es decir, yo subo las pensiones con el IPC, en fin, y voy a retrasar un poco, o sea, voy a premiar un poco el retraso voluntario de las pensiones, con lo cual la gente cobra más tarde la pensión, cotiza más, con lo cual el problema de las pensiones se alivia. Pero tiene que poner en marcha la segunda parte, que es la importante. Es decir, yo tengo ahora que cumplir con Bruselas. Y cumplir con Bruselas no solo son las pensiones, es que hay que ajustar el gasto, porque Bruselas ha dicho, oye, hay que ajustar el gasto y reducir el déficit. Y para reducir el gasto, lo primero que tienen los presupuestos que acaba de aprobar son 439.000 millones de pesetas más en gasto público. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? En fin, yo creo que Pedro poco a poco se le va poniendo la cosa como se le tiene que poner, como merece que se le ponga. José María. Bueno, vamos a ir por partes. Los deseos destructivos no son la realidad. Y una vez más, que son datos, tú confundes los deseos con los datos. No, miente como un bellaco. Ya está. Dice, voy a apuntar, el documento... Mira, voy a hacer la rayita, ya me ha dicho una vez mentiroso. El documento... No descalifiquéis. El documento que dice el Operational Agreement que se ha firmado en Bruselas dice lo siguiente. Te lo leo. ¿Entero? Sí, no, la 346 no. Te voy a leer un sucintamente. Entrará en vigor el ajuste del periodo del cómputo, alargándolo para el cálculo de la pensión de jubilación. Todo esto es lo que se ha divulgado, esto es lo que está ahí, fundamentado en ese documento, y será para finales del 2022. De ahí que el ministro Escrivá haya puesto ya sobre la mesa un primer documento borrador para discutir. Dice, hay que recortar pensiones. Dicen que ha dicho Bruselas. Bruselas no dice que hay que recortar pensiones, ni el gobierno tampoco, eso lo dice el PP, porque cuanto peor, mejor. ¿Quién aplicó los recortes más bárbaros de las pensiones? Pues el recorte más bárbaro está claro que Rajoy. ¿Quién fue el que se polió toda la hucha de pensiones que dejó Zapatero? Rajoy. ¿Esto que gobierna también? ¿Y quién se defiende? ¿Quién no defiende el sistema público de pensiones? No hay ni un españolito que no defienda el sistema público de pensiones. ¿El sistema público de pensiones es sostenible o no sostenible? Para mí sí lo es. Para mí sí lo es, con mínimas reformas. ¿Cómo? Quitándole todo lo que no corresponde al sistema. Te pongo el caso. 2.348.572 pensiones de viudedad que no corresponden. De orfandad, 339.935. De favor familiar, 43.078. ¿Y sabes tú cuánto es la pensión media de España? La pensión media de España son 1.030,96 euros. 1.030,96. Que hay que mejorarla, indudablemente. Otra cosa que piden los pensionistas, que yo ahí estoy de acuerdo con ellos, es que hay que garantizar constitucionalmente. Eso no se puede garantizar constitucionalmente. Si no está garantizada la vivienda, ¿cómo vas a garantizar los planes de pensiones? Las pensiones. Yo creo que eso es una barbaridad. Y otra cosa es la reforma 2011 y 2013, hay que derogarla, dice la plataforma. Y yo digo, sí, pero para derogar hay que tener otra alternativa. Y esa alternativa es la que ha presentado Escrivá. ¿Que hay que mejorar las pensiones? Indudablemente. ¿Que hay que subir las mínimas más que las otras? También. ¿Que se van a subir al 2%? Sí. ¿Que la gente tiene que recordar que cuando estaba Labañez se subieron al 0,25 y nos mandaron una carta a los pensionistas diciéndonos que nos iban a subir 3 euros al año y había costado la carta 7? Es decir, una cosa de locura.
Y eso de que cuanto peor mejor, eso ha valido en otro tiempo. Hoy la gente no os cree. ¿Por qué no os cree? ¿Cómo va? Si tenéis menos luces que un candil. Si ayer mismo decíais que si a partir de las 8 de la tarde no había sol, no había luz en España. Pero bueno, ¿dónde está el no matter? ¿Dónde estáis? Arreglar los temas de casa, que son bastante complicados. La Ayuso, el Casado, la Álvarez de Toledo, arreglarlo. Y dejar esto a profesionales, a gente que sepa, a gente que tenga credibilidad en Europa, que vosotros no tenéis, no podéis tener, porque cuando los patrioteros vais a Europa, lo que vais a malmeter para que nos vaya mal a los españoles. A eso va Casado, a eso tenemos a la Monse allí con sus locuras. Entonces yo digo, oye, seamos sensatos, las pensiones hay que defenderlas, de acuerdo, las pensiones hay que subirlas, de acuerdo, las pensiones tienen que tener aplicación del IPC, de acuerdo, eso es lo normal, y que el periodo, si no queremos mayor periodo, si no queremos tampoco lo que no se atrevió en el año 2013 Rajoy, que hizo una modificación de las pensiones para aplicar cada vez que se producía una anticipación de la pensión, una penalización que no tuvo reaños a ponerlo en marcha, después de haber aprobado sin consenso de nadie y solamente por la mayoría absoluta del Partido Popular, no tuvo consenso ni de los agentes sociales ni en el propio Parlamento. Esto es lo que hicisteis vosotros con las pensiones y todavía nos acordamos que vilipendiasteis 75.000 millones de euros, la vaciasteis las pensiones. Venga, Juan José. Ya no vas a despedir el programa, digo, no. Que como he hablado tan poquito, vamos a ver, yo que sé, que tengo aquí apuntado cosas y no me acuerdo. Dice, la gente no está en contra de vosotros, pero ¿quiénes sois la gente? ¿Quiénes sois la gente? ¿Los que habéis sacado 98 diputados? No, ¿Eso es la gente? 98. Vamos, hombre, vamos. ¿98? ¿Dónde es? ¿Eso es menos o más? Habéis llegado a 100. Esta vez, pero en las 3 veces anteriores. Estamos 120. 120, madre mía, ¿cuántos 120. diputados? Esa es la gente vosotros en España, estáis en 90. Mayoría absoluta. La gente en España, mayoría absoluta. No, pues no habléis de la gente. Nosotros, la gente los progres, lo que no quiere es lo que vosotros queréis, que potenciéis los planes de pensiones privados para la banca y las aseguradoras. Claro, ¿qué es lo que queréis? Los ricos, madre coño. mía, tenéis telarañas en los mensajes, de verdad. Me da pena porque tenéis telarañas en los mensajes. Eso es del siglo XVIII. Prefiero tener telaraña que tener corruptela, ¿eh? Bueno, ¿cómo me tienes preparado? Seguimos, Juan José. Yo es que no sé cómo me tienes preparado siempre. No, yo tendré que hablar un poquito. Digo yo, espérate, es que a mí cuando... ¿Dónde tengo preparado yo? Hombre, es que te voy a enseñar la pancarta de las corruptelas, a ver si las tengo por aquí. Pero lo que tienes que hacer es ir. Lo que tienes que hacer es ir, no quedarte en casa. Yo sí voy. Tú eres A, B, yo sí, pero yo voy a las manifestaciones de los pensionistas. Yo voy a las manifestaciones. Y tú que eres más pensionista que yo, porque eres más viejo, no vas. Más mayor. Te quedas viejo, coño. Más mayor. Bueno, mira, las corrupciones. Y aquí esto es del país, ¿eh? No es que se la haya inventado. El ABC. No, es del país, del ABC, del país. Mira, ha hecho una composición. Metido en la ¿Te la manda la composición? Las corrupciones. Bueno, pues no hablo de las corrupciones. Corruptela permanente. Vamos a hablar del tema. Estaba hablando de la gente. De las pensiones, que es el que nos trae hoy. Y después de que ha usado, no sé, durante 10 minutos su argumentario, porque es que estos ya no son de las pensiones. Es decir, ahora tengo que hablar mal del PP, tengo que hablar. El argumentario. Pues mira. Lo de las pensiones, que me parece muy bien que tú digas, como decís siempre vosotros, hombre, yo estoy de acuerdo en que se le suban las pensiones, que me tenéis que votar. Oye, que yo estoy de acuerdo en que me tenéis que votar. ¿Con qué dinero? ¿Con qué pasta? Con la cotización y quitando todo esto que no corresponde a la caja. Todo. Esto, que no corresponde a la caja de pensiones. Sí, por haber metido en la seguridad social a los que no cotizaron para que lo pagaran la empresa y los trabajadores. Los empresarios agrícolas de tanta y tanta familias de España no cotizáis y teníais a la gente en negro trabajando. Venga, sigue. ¿Y cómo no nos metéis en el juzgado? Con las ganas que tenemos de meternos en la cárcel. Más veces, pero claro, si os vaya a quedar con el traspaso. Y que lo teníais todo en negro, si vosotros habéis creado un clientelismo con... ¿Sabes cuántos miles de empresarios? Vamos a poner un momento de orden, por favor. Es que al final se nos pasa el tiempo y no hablamos del tema que tenemos hoy aquí sobre la mesa, que es el de las pensiones.
hablamos de las pensiones y evitad, por favor, cualquier tipo de alusión a otra circunstancia distinta. Bueno, pero es que si te lo lanzan y yo no puedo pelotear para allá, pues entonces Venga, es que con tiene las razón el que ha usado el argumentario que le mandan de Madrid. Pues claro, es que eso es así. Entonces yo de las pensionistas no tengo nada que hablar. Yo creo que es un problema que tiene Sánchez ahora enorme, que no me atrevo a decir cómo lo va a resolver, pero pensando en el histórico del señor presidente, pues me imagino que irá a lo más fácil, a coger votos y a engañar a Europa como la está engañando. Él va a Bruselas, cuenta un cuento, después viene a España, cuenta otro, pero al final se van a engañar. Y eso que ha dicho, que vamos a hablar después, que van a llegar los fondos europeos, ya veremos. Porque para que lleguen, han llegado, ¿eh? No han llegado un adelanto. Pero cuando empiecen a echar cuenta y digan, pero si este tío nos está engañando permanentemente, pues a lo mejor no llegan, Y entonces, es lo que vosotros queréis, que no llegue nada a España. Dale, que te pega. Para pena de los españoles. Venga, Juan José. Dale, es que somos malos, hombre. Soy malo. Somos malos. Soy mala gente. Pero mira, soy mala gente. ¿Algo más sobre esto, sobre las pensiones, José María? Bueno, pues yo lo vuelvo a repetir, que la gente tiene que tener claro que el debate está abierto. Hay un borrador que se está discutiendo hoy entre los agentes sociales con el ministro Escrivá y habrá que aplicar lo que se tenga que aplicar, que sea viable de mutuo acuerdo, en negociación abierta, que hay que aplicar en diciembre del 2022, no del 2021, que es cuando hay que presentar ese documento definitivo a Europa. Quedan 6 meses para que se acabe el 2021, tienes razón. Perdona. Estamos en noviembre, pues Pero si no te es que el que no te entera, escúchame, hombre, si no yo me te oiga. escucho. Yo Estoy te hablando oigo, que antes del escucharte día te digo. 31 de diciembre del 2022 tiene que estar perfectamente perfilado el documento, no el borrador que se ha firmado de un contrato. Sí, ese contrato tiene que perfilarse con una reforma laboral, de pensión. ¿Con Bruselas o con Bruselas? las pensiones? Con Bruselas. Están mezclando todo. No, al final, es que... por ahí no se entera nadie. ¿comprende? No, bueno, el que no te entere eres tú y yo te entiendo. No, yo sí. cuando tenga tu edad difícilmente podré entender todo. Oye, que... Bueno, en cualquier caso, ¿qué reforma haríais vosotros? Porque eso sí que no lo habéis contado, muy rápida. ¿Qué reforma haríais vosotros del sistema de pensiones? El gobierno apunta hacia una subida de las cotizaciones, como hemos dicho antes, y hacia el incremento de la vida laboral para el cómputo del cálculo de las futuras pensiones. Pero claro, esto dejaría muchísima gente con unas pensiones muy bajas. La solución tipo Heidi que está diciendo sobre las pensiones, cuéntalas un poco y así me inspiro yo para decirlo después. Te voy a contar para que te... Pero tipo Heidi, de la montaña y de las ventanas, aquellas abuelo que habría, Pedro, escucha, que habría Felipe González para que entrara la libertad. Escucha, abuelo Pedro, Cuéntalo así. las pensiones no se tienen que revalorizar de acuerdo con el IPC, número 1, cosa que vosotros no hiciste. Eso es, para que vayamos entrando en materia. Este año se va a aplicar una revalorización del 2%, teniendo en cuenta que luego tiene que haber un ajuste a partir del mes de marzo, sobre todo el IPC, sobre todo el IPC. Déjame, hombre, sobre el IPC, sobre el IPC. Si te lo estoy diciendo, para pagar esa paguilla que decir vos y vosotros, vosotros y vos. Esa es la paguilla que tiene que compensar todo de acuerdo con un plan de cálculo. Que congelasteis las pensiones fuisteis vosotros. Sí, efectivamente. No, porque es que se os olvidan las cosas. A los que más cobraban, no a la gente humilde que se le subió. Sí. Vosotros no tuvisteis bastante. Machacasteis a todos. La gente media es en vuestra reforma, perdona, la gente media, la clase media es la gente pobre o la rica. Dímelo, porque es que yo no me entero nunca con vosotros. Todo lo que las pensiones, o sea, que a la clase media jubilada más de 3 veces no se el le IPREI. congeló. A la clase media jubilada no se le congeló. Más de 3 veces el IPREI se le pobres. congeló a los de más de 3 veces el IPREI. A los menores se les subió. Escúchame, con las orejas para inspirarte. Hay que quitar del sistema, hay que quitar las pensiones de viudedad, porque no corresponden ahí. Hay que quitar las de orfandad, hay que quitar las de favor familiar. Y eso suponen 3 millones de pensiones, que hay que quitar ese sistema porque no son propias del mismo sistema de cotizaciones. Uno. ¿Qué pasarían, en tu opinión, al presupuesto directamente? Al presupuesto directamente. Más toda la reforma estructural de la Caja de la Seguridad Social.
¿Eso qué quiere decir? Que hay miles y miles de funcionarios que tendrían que pasar a otro departamento, porque ahí hay que administrar menos pensionistas, puramente. Otra cosa también hay que decirlo, ¿la propuesta del 0,5 es mala o es buena? Buena, para garantizar a los baby boomers, a los futuros pensionistas, del 0,5. El 0,5 significa da a un pensionista, a una persona que cobre 1.000 euros, 5 euros al mes. Esos 5 euros al mes supone que el empresario tiene que pagar 3,5 y 1,5 tiene que pagar el empleado, sobre esa cotización posible que presenta el ministro Escrivá. ¿Para qué? Para no alargar a los 35 años el promedio, el cómputo total, porque si no, sí, imposible, si no es imposible, porque entonces va a haber... Porque no me preocupa, no van a tener los 35 ya años. No me preocupa la gente como yo que está cobrando pensiones y los que van a cobrar pensiones en 2 o 3 años. Es que la gente como vosotros, la gente joven, no va a cumplir nunca 35 años por el sistema laboral que hay. Nunca. Juan José, ¿cuál sería tu fórmula para la reforma de la pensión? Es que iba a decirle una cosa a la Cámara. Hombre, los que cortáis cuando habla José María, no cortáis porque se os va el programa. Así es que tiene todo el programa él. En fin, voy a ver si sois capaz de oír algo vosotros. El sistema de pensiones que tenemos actualmente es un sistema que hay que modificar. La dificultad en cómo se modifica, porque tenemos un sistema que, como la pirámide se nos está invirtiendo, porque antes pagábamos para los que estaban jubilados y ahora están pagando para los que estamos jubilados, pero no pagaba nadie para jubilarse él. Por lo tanto, ahí hay un problema. Cuanto menos cotizantes haya, porque hay menos gente trabajando por el paro y menos gente trabajando por la edad, pues menos posibilidad hay de coger dinero para pagar a los que cada vez más están jubilados. Por lo tanto, es un problema gordo. Ahí está la mochila austríaca, pero bueno, déjame, hombre, que tú no te cansas de hablar. Bien, pues ese es un problema de difícil solución, pero que hay que cambiar el sistema. El problema es el intermedio del cambio, es decir, cómo se pasa de un sistema a otro y cómo hay dinero para saltar de uno a otro. Ese es un problema. Por otro lado... Pero da la solución. Vosotros, que arregláis todo, soluciones. Venga. Sigue hablando, Juan José. Fíjate qué bien queda un silencio así en la televisión. Mira, ese es un problema. El otro problema está en Dime la solución, que la gente está expectante. Sí, a ver qué aporta el Partido Popular. Si lo que lo arregláis sois vosotros. Hombre, claro. Llegáis, oye, el dinero de los parados de Andalucía y resulta para Gotero, arreglado. Hombre, es preferible hacer eso que robar al Estado directamente. No, eso es robar. Robar al Estado. Vamos el incremento de las cotizaciones. Yo siempre la cotización la he considerado como un impuesto a la creación de trabajo, es decir... ¿Un impuesto? Sí, un impuesto. Es decir, que no se debe cotizar nada. Es que esto no te lo mandan en tu argumentario. Sí, Tú has tratado de enterarte la cotización de las empresas y de los trabajadores en Europa, cómo se reparte. ¿Cómo en Europa? En Europa. No, perdona. Vete a Alemania, vete a Francia o vete a Bélgica o a Dinamarca y no me hables de mochila austríaca como si fuera general Estado. Juan José está en uso de la palabra. Pues tú te vas a Alemania y el 50% de las cotizaciones sociales en Alemania... ¿En qué sitio de Europa? ¿Has apuntado tú? ¿Alemania o es que no escuchas? En Alemania el 50% lo paga el trabajador y el 50% la empresa. ¿Y aquí cómo? Pues aquí, mira, en la proporción que ha dicho tu ministro... 70-30, lo que pusisteis vosotros en la reforma del 2013, que no tuvisteis reaño. Si fue el PP, si yo sé que la seguridad social se creó en el PP, hombre, si es que estaba mal hecha. Mira, el 3,5 del 5% que se va a aumentar para las empresas. 0,5, ¿eh? 0,5 es lo que hay que subir durante 10 años. Sí, revisable cada 3 posteriormente. Y ahí la proporción es 3,5 y 1,5, lo has dicho tú. El 0,35 para la empresa. Sí. No lo he dicho yo. Y el 0,15 para... Entonces resulta que eso es un impuesto revolucionario. De todas formas, y como has hablado de Alemania, te lo vuelvo a repetir, la cotización social en Alemania, el 50% lo paga la empresa, el 50% lo paga el empleado. Pero los tipos de contratos alemanes y la remuneración es equiparable con el
tipo de empresario español. Tomar nota de los que termina, nos Juan estáis, José. sí, que tomen nota de los que nos están escuchando, porque esa es la demagogia típica de José María. Sí, es la demagogia típica tuya. Entonces resulta que el pagar partes iguales es malo. Es malo. No, hombre, es malo. Después otra cosa es diferente, el cálculo es diferente. Y que hicisteis bien vosotros y que ha de alguna forma deteriorado la seguridad social y el fondo de pensiones, es que vosotros metisteis en esa bolsa los que cotizaron, los que no cotizaron, todo el mundo. Cuando eso vosotros las pensiones no contributivas, médica, no, sí, pero vosotros no cotizáis, no cotizaban y encima queríais que no cobraran las familias. Qué malos somos, no cotizaban y nosotros dijimos, nosotros lo que dijimos vosotros que no lo pagaran con los vosotros impuestos. No pagabais. No pagabais. Por favor, venga, termina. Si no puede terminar. Venga. Vente desahogado un día, hombre, vente desahogado Juan un día. José, venga, termina. Entonces, nosotros, es una mentira, más tuya, porque esa ha sido una mentira con mayúscula, que no queríamos que tuvieran seguridad social los que no contribuyeron, pagaban, que la pagaban los impuestos, no que la seguridad social. Que es lo que no te enteras, o no te quieres enterar o quieres mandar un mensaje equivocado. No. Además, yo no me tengo que defender ante ti de nada, comprende, porque está suficientemente defendido. Bueno. Muy rápido, porque estamos ya sin tiempo. Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la inversión de 660 millones en 3 años para la creación de 64.000 plazas de guardería de educación de 0 a 3 años en la clausura del 16º Congreso del Partido Socialista del País Valenciano. Una medida que ha sorprendido a algunos, por una parte, porque evidentemente hace o facilita la labor a los padres, a los nuevos padres con hijos a cargo en esa edad, y por otra parte ha enfadado al sector privado de las guarderías, porque si las 64.000 plazas son de uso público, es decir, son públicas, no concertadas, pues se cargaría, dicen, el sector de las guarderías en España. José María. Bueno, mira, muy rápido. Me alegro muchísimo que Pedro Sánchez lo dejara ayer en el Congreso Valenciano en vez de insultar a otro tipo de partidos, ¿no? Sino que fuera propositivo. Porque esto ya lo hizo el día 27 de septiembre. Ya anunció que iba a pasar esto. Y entonces, pues yo creo que es una defensa más de la educación pública. De la educación pública de 0 a 3. Una defensa más de la conciliación familiar. Por decirlo, un recurso más para apoyar los derechos laborales de hombres y mujeres. Y aparte de todo esto, que a mí la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada me ha llamado a Cádiz, que ahora se quejen y digan, no, es que quieren cargarse al sistema privado de las guarderías. No. Si ustedes, durante el COVID, de 5.362 centros educativos privados que había en España, cogieron y cerraron por su cuenta 1.000 durante el COVID. Claro, porque no le interesó, mientras que el sector público tuvo que estar aguantando este tema. Ante esas dificultades, ¿qué hace Pedro Sánchez y el gobierno? Con el dinero público de los impuestos. Claro. Oye, y los otros, si no tienen ingresos, ¿tú no sabes que las guarderías tienen unos convenios privados también con el Estado? Son que ahora no le van a dar a los 1.000 centros que han dejado de trabajar, no le van a dar nada. Vamos a hacer lo siguiente, queremos nosotros las 66.000 plazas estas públicas directamente. ¿Para qué te voy a dar a los privados si tú has cerrado a las primeras de cambio? Hombre, ¿por qué? Este es un tema interesante. Entonces, para mí es una defensa importante al sistema educativo público. Y señores de la privada, mójense, inviertan y sacan rentabilidades y no del sistema público concertado. Juan José. Bueno, aquí hay dos temas. Uno, lo que dijo Sánchez ahí para contentar a sus muchachos en el 14 Congreso, y otra es lo que ha dicho José María ahora, porque es que lo tienen innato, la guerra entre lo público y lo privado. Y ha dicho una cosa que es una falacia completa, Vamos a ver, durante el COVID hubo
colegios de este tipo que tuvieron que cerrar porque no tenían alumnos, no les permitían entrar a los alumnos no pagaban, los profesores tenían que recibir su remuneración y de dónde la sacaban esa guardería. Y entonces el público dice, hombre, sigue el público. ¿Pero por qué? Porque lo pagamos todos los españoles con los impuestos, amigos. Y al privado que lo paga. Mira, si hay una cosa muy sencilla. Y los conciertos privados que lo pagan. Pero no todos son concertados. No todos son concertados. Mayoría. Y no todos tienen la misma nómina de concertados y de público. No lo tienen. No. Estoy de acuerdo contigo. Una leche, déjame hablar, hombre. Venga. Bueno, ¿para una vez que estoy de acuerdo? No, una vez que tienes de acuerdo no, porque yo sé lo que me ibas a decir después. Hombre, claro que lo sé, pues no es que ya te... Continúa. Vamos a ver. Entonces, entre lo público y lo privado. Lo público lo tienen fácil, porque dice, oye, que tengo pérdidas este año. Oye, venga, Estado, papá, pum. Y el privado, en esta televisión, si no tuviera audiencia, pues tiene que cerrar, pero llegan las televisiones todas estas que hay por ahí y resulta que pum, y la 1, la 2, la 3 y después las concertadas, la sexta, la tal, pues pum, no tienen que cerrar. Pero cuando hay una escuela privada y no tiene, porque está cerrada, porque el COVID no le permiten ir a los alumnos, pues entonces resulta que esa escuela tiene que cerrar. Y ahora llega Pedro y dice, no, le voy a dar dinero a los buenos, que fueron los que resistieron con el dinero de los españoles, pero a los malos que cerraron porque no tenían clientes, no tenían alumnos, pues eso no se los doy. Es decir, me voy a tratar de cargar la empresa privada. No penalizo. Dicho eso, acaba, por favor. El Congreso 14 del PSV, del Partido Socialista Valenciano, vamos, lo mismo que con apellido, ¿no? En vez de obrero, pues ya son los valencianos. Bien, pues esto resulta que se reúnen allí y llega el presidente fake que tenemos y dice, voy a decirle cosas que le gusten a mi muchacho. El 27 y eso San Miguel, lo dijo San Miguel. Lo dijo aquí. Lo dijo San Miguel. Lo dijo, y lo volvió a repetir ayer. Lo dijo, hombre. Pero vamos al... Es que no se habían enterado los muchachos, hombre. Dice, y como tengo tan pocas cosas que hago, pues voy a repetir las mentiras, porque esto no está hecho. Esto es una promesa. Esto es una promesa para 3 años. No te creas que va pum. No. Esto ya lo haré en 3 años, si estoy. En 3 años sí estoy. Bueno, pues resulta que dijo una de las más mentiras. Y entre esta y otra, una de las más gordas dijo que España iba bien. Que España iba bien. Los que están ahí viéndonos, la luz, ¿cómo la pagáis ahora? ¿Qué pasa? ¿Tiene la culpa Pedro Sánchez? ¿Cómo la pagáis ahora? ¿Tiene la culpa Pedro Sánchez? ¿O Aznar cuando regaló Endesa? No, si eso fue Franco, hombre. Eso fue Franco. También. Bueno, señores, Chaparrito también. Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros hoy, como siempre, su intervención, su opinión y su diatriba en torno a los asuntos que hemos tenido hoy en el análisis de esta jornada. Gracias a Juan José Hernández, que pases unos buenos días pendientes de todos estos temas de actualidad, y también a José María Paredes. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan, recuerden, en las redes sociales de esta casa, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y también en la página web de televisionextremeña.com. Nos vemos mañana en una nueva edición de este espacio, en torno a las 10:25 de la noche, en la TDT, en la televisión, Canal 48, recuerden, y en esos medios digitales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.